Vieja torpe, camina o déjame las bolsas y vete, me estorbas. 15 personas miraron. No respondí. Soy Severina, 68 años, maestra rural. Ignoraba que en mi bolsillo pesaban las llaves de su ruina. El mercado central de nuestro pueblo costero siempre ha sido un hervidero de voces, colores y olores espesos. Esa mañana de martes, el aire estaba denso, cargado con el aroma dulzón de los mangos maduros, la tierra mojada de las hortalizas recién arrancadas y el olor metálico de la sangre en la zona de las carnicerías. Yo caminaba a paso lento, midiendo cada pisada sobre los adoquines irregulares que adornaban el suelo del pasillo principal. En mis manos, las asas de plástico de 3 bolsas repletas se clavaban sin piedad en mis palmas, marcando líneas rojas en mi piel delgada y manchada por el sol de tantas décadas. 3 pasos por delante de mí iba Valeria, mi hija. Llevaba sus zapatos de tacón bajo que resonaban con prisa contra la piedra, su blusa de lino perfectamente planchada y ese aire de superioridad que se le había pegado al cuerpo desde que asumió la gerencia de la distribuidora de alimentos del pueblo. Una distribuidora que, por cierto, mi difunto esposo y yo levantamos desde cero con sudor, lágrimas y madrugadas de trabajo pesado. Pero Valeria caminaba como si el mundo entero le debiera pleitesía, como si la gente a su alrededor no fuera más que decoración en el gran teatro de su vida ocupada. Yo no me quejaba del peso. Las mujeres de mi generación no fuimos criadas para quejarnos. Fuimos moldeadas en silencio y resistencia. Durante 40 años fui maestra en la única escuela rural de la zona alta. Enseñé a leer a la mitad de los hombres y mujeres que ahora atendían esos mismos puestos de frutas, verduras y carnes. Les enseñé a sumar, a restar, a firmar con orgullo sus nombres en lugar de poner una huella dactilar temblorosa en los documentos. Conocía la historia de cada rostro curtido por el sol que me sonreía al pasar, pero para mi hija, yo solo era una carga. Una mujer vieja que caminaba demasiado despacio, que respiraba demasiado fuerte y que ya no encajaba en la velocidad de sus días modernos. Valeria se detuvo de golpe frente al enorme puesto de frutas. Las bandejas de madera estaban apiladas con una precisión geométrica, desbordando de fresas rojas, papayas gigantes y racimos de plátanos verdes. Yo, que venía concentrada en no dejar caer la bolsa donde llevábamos los frascos de cristal con conservas, no pude frenar a tiempo. Tropecé ligeramente con la punta de mi propio zapato y choqué contra su espalda. No fue un golpe fuerte, apenas un roce torpe que hizo que una de las naranjas de su bolsa rodara por el suelo hasta detenerse en un charco de agua. Ese pequeño error fue suficiente para desatar el infierno. Valeria se giró hacia mí. Sus ojos, que alguna vez miré con tanta ternura cuando era una niña de trenzas, ahora estaban inyectados de una rabia desproporcionada. La paciencia hace mucho que se le había agotado conmigo, pero ese día decidió que el teatro del mercado era el lugar perfecto para dejar salir su veneno. «Vieja torpe, camina o déjame las bolsas y vete a casa, me estorbas», gritó. Su voz cortó el bullicio del mercado como una hoja de afeitar. No fue un susurro irritado. No fue un reclamo dicho entre dientes. Fue un grito claro, agudo y cargado de un desprecio tan profundo que pareció congelar el aire caliente de la mañana. El ruido del mercado se apagó. Las conversaciones sobre precios, los regateos, las risas sueltas, todo se detuvo en un radio de 10 metros. Conté mentalmente. 15 personas. 15 pares de ojos se giraron hacia nosotras, sorprendidos por la brutalidad de las palabras. Vi a doña Carmela, la vendedora de hierbas, llevarse una mano a la boca. Vi a un par de muchachos que cargaban costales detener su marcha, con las frentes sudadas y las miradas clavadas en Valeria. Yo me quedé estática. Sentí el calor de la humillación subiendo por mi cuello, quemando mis mejillas. El peso de las bolsas de pronto se volvió insoportable, tirando de mis hombros hacia el suelo. En ese instante, mi mente de maestra analizó la situación con una claridad fría e irónica. Había pasado mi vida entera educando a los hijos de otros, enseñándoles el valor del respeto, la compasión y la paciencia. Y sin embargo, la mujer que llevaba mi sangre, la que había crecido bajo mi propio techo, me trataba peor que a un perro callejero que se cruza en su camino.
No respondí. No iba a rebajarme a montar una escena de gritos en medio de los pasillos que tanto respetaba. Apreté los labios y bajé la mirada, dispuesta a tragarme el veneno y soltar las bolsas. Pero antes de que mis dedos pudieran aflojar el agarre, un sonido metálico y seco resonó con fuerza. Era don Ramón, el frutero dueño del puesto frente al que estábamos paradas. Un hombre enorme, de hombros anchos y manos gruesas como raíces de roble viejo. Llevaba su delantal blanco manchado de jugos de frutas y tierra. Segundos antes estaba cortando un melón por la mitad con un cuchillo largo y afilado. Al escuchar a Valeria, don Ramón no solo dejó de cortar, dejó caer el cuchillo pesado directamente sobre la tabla de madera maciza, provocando ese golpe seco que hizo saltar a mi hija. Don Ramón se limpió las manos en el delantal con una lentitud deliberada. Su rostro, surcado de arrugas profundas, estaba tenso. Sus ojos oscuros, que siempre me recibían con una sonrisa cálida y una reverencia sutil, ahora miraban a Valeria con una furia contenida. «A la maestra Severina no se le habla así en mi presencia, muchacha», dijo don Ramón. Su voz era profunda, un trueno ronco que rebotó entre las bandejas de fruta. Valeria parpadeó, sorprendida de que un simple vendedor del mercado se atreviera a dirigirle la palabra en ese tono. Enderezó la espalda, adoptando su postura de jefa ofendida. «Esto es un asunto familiar. Usted dedíquese a vender su fruta y no se meta», respondió ella, intentando sonar altiva, pero su voz tembló apenas una fracción. Don Ramón salió de detrás de su mostrador. Su figura inmensa se interpuso entre Valeria y yo. No levantó la voz, pero cada palabra que pronunció tenía el peso de una sentencia. «Esta mujer que usted llama vieja torpe, me enseñó a leer cuando yo tenía 12 años y trabajaba en el campo de sol a sol. Me enseñó a hacer las cuentas para que nadie me robara el fruto de mi sudor. A ella le debo este puesto, mi negocio y el pan de mis hijos. Así que en este mercado ella es la reina. Usted, en cambio, solo es una malagradecida que no sabe cargar sus propias bolsas». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie murmuró, nadie tosió. Las palabras de don Ramón cayeron sobre Valeria como un balde de agua helada. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que las 15 personas que nos observaban no la miraban con simpatía, la miraban con repudio. En los pueblos pequeños, faltarle el respeto a la maestra es un pecado que la comunidad no perdona fácilmente. Sin pedir permiso, don Ramón se acercó a mí con una delicadeza que contrastaba con su enorme tamaño. Con cuidado, tomó las asas de plástico de mis manos enrojecidas, liberándome del peso inmediatamente. «Vaya tranquila a su casa, doña Severina. Yo le mando a uno de mis muchachos para que le lleve todo esto hasta la puerta de su cocina. No le voy a cobrar el viaje». Faltaba más. Yo levanté la vista hacia él. Vi en sus ojos el respeto intacto, la gratitud antigua que el tiempo no había logrado borrar. Asentí lentamente, incapaz de articular palabra porque un nudo grueso se había instalado en mi garganta. No era un nudo de tristeza, sino de una revelación abrumadora. Me giré hacia Valeria. Estaba paralizada, con la boca ligeramente abierta, sosteniendo su ridículo bolso de marca contra su pecho. Sus ojos me buscaron, quizás esperando que yo interviniera, que salvara su orgullo herido y le dijera a don Ramón que se disculpara. Pero yo la miré con el mismo vacío con el que ella me había mirado minutos antes. No había rabia en mi expresión, solo una inmensa y profunda decepción. Acomodé mi chaqueta de punto sobre mis hombros, di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida del mercado. Detrás de mí, escuché los pasos apresurados de Valeria, pero no me siguió de inmediato. Probablemente tuvo que aguantar un par de miradas de desprecio más antes de atreverse a moverse. Yo caminé con la espalda recta, respirando el aire fresco que entraba por el enorme portón de hierro del edificio. El trayecto de regreso a la casa fue un viaje hacia el interior de mi propia conciencia. El sol de media mañana calentaba mis hombros, pero por dentro yo sentía una lucidez fría y cortante. Había permitido esto. Me di cuenta con una claridad dolorosa de que la culpa de la tiranía de Valeria también era mía. Durante los últimos 5 años, desde que enviudé, había ido cediendo terreno. Le entregué la administración de la distribuidora porque me sentía cansada.
Le permití tomar decisiones sobre la casa porque creí que eso la haría sentir útil y responsable. Me fui encogiendo, haciéndome pequeña en mi propio hogar, para no molestarla, para no ser un estorbo, y ella, en lugar de agradecer el espacio, lo había invadido por completo. Me había convertido en su empleada sin sueldo, en su niñera de recados, en el saco de boxeo de sus frustraciones diarias. Me convenció de que yo ya no entendía el mundo, de que mi mente estaba lenta, de que mis opiniones eran anticuadas y obsoletas. Pero mientras caminaba por la acera bordeada de árboles de jacaranda, supe que todo eso era una mentira. Mi mente estaba tan afilada como el cuchillo que don Ramón había dejado caer sobre la madera. No era una mujer torpe, era una sobreviviente. Había educado a un pueblo entero, había enterrado a un esposo, había levantado un negocio de la nada. Metí mi mano derecha en el bolsillo profundo de mi falda oscura. Mis dedos se cerraron alrededor de un objeto sólido, frío y pesado. Un llavero antiguo de bronce que guardaba 3 llaves largas y oxidadas. No eran las llaves de la casa. Eran las llaves de la caja fuerte del Banco del Pueblo, la caja que mi esposo y yo abrimos hace 30 años. Valeria vivía en un espejismo. Ella se paseaba por las oficinas de la distribuidora gritándole a los empleados, firmando cheques y creyéndose la dueña absoluta del imperio que nosotros construimos. Me trataba con desprecio porque estaba convencida de que el poder le pertenecía por derecho de sangre. Creía que mi vejez era sinónimo de debilidad legal. Ignoraba un detalle crucial, un detalle que, por amor y por paz mental, yo nunca había querido sacar a la luz. Ella no era dueña de nada. Las escrituras originales del terreno, el registro del negocio, las cuentas matrices y el título de propiedad de la casa de 2 pisos donde ella dormía tan plácidamente. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Mi esposo, que conocía bien la naturaleza caprichosa y egoísta de nuestra hija, me hizo prometer antes de morir que nunca traspasaría los bienes hasta el día de mi propia muerte. Que se lo gane, Severina, me dijo tosiendo en sus últimos días. Que trabaje, que administre, pero el poder real no se lo sueltes hasta que demuestre que tiene buen corazón. Valeria no solo no había demostrado tener buen corazón, acababa de demostrar, frente a medio pueblo, que su corazón estaba podrido. Mis dedos apretaron el llavero de bronce hasta que los bordes dentados de las llaves se clavaron en mi piel, enviando una punzada de dolor que me sirvió para despertar del todo. El tiempo de la paciencia y del silencio había terminado. Si Valeria quería verme como una vieja inútil, si quería tratarme como a un estorbo que no merecía respeto, ni en público ni en privado, entonces le iba a dar una lección de historia. Le iba a enseñar que los cimientos sobre los que ella pisaba con sus zapatos caros no eran de piedra, sino de papel, y yo era la dueña de ese papel. Llegué a la puerta de mi casa, una estructura hermosa con enredaderas y un porche amplio de baldosas de barro. Respiré profundo, dejando que el aroma a flores entrara en mis pulmones. Ya no sentía la humillación del mercado. No había espacio para la tristeza en mi pecho. Todo mi ser estaba ocupado por una determinación de hierro, una voluntad forjada en la decepción más absoluta que una madre puede sentir. Giré el picaporte y entré a la frescura del recibidor. El silencio de la casa me abrazó, pero ya no me pareció un silencio solitario. Era el silencio de un campo de batalla antes del primer disparo. Saqué las llaves de mi bolsillo y las puse sobre la mesa de caoba de la entrada. El sonido metálico que hicieron al chocar contra la madera me recordó al cuchillo de don Ramón. Un sonido de autoridad, un sonido de límite. Era hora de dejar de ser la sombra sumisa en la que me había convertido y recuperar el lugar que me correspondía. El sonido de las llaves de bronce chocando contra la madera de caoba todavía resonaba en mi cabeza cuando escuché los golpes tímidos en la puerta principal. Me acerqué a paso lento, alisando la falda oscura sobre mis caderas. Al abrir, me encontré con Mateo, un muchacho delgaducho y de mirada noble que trabajaba acomodando la mercancía en el puesto de don Ramón. Traía mis 3 bolsas de plástico sujetas con firmeza, el sudor perlando su frente bajo el sol del mediodía. Lo hice pasar hasta la cocina. Él dejó las bolsas sobre la mesa de azulejos blancos con un suspiro de alivio.
Fui hasta el monedero que guardaba en el cajón de los cubiertos para darle una buena propina, pero el muchacho levantó ambas manos, retrocediendo un paso como si le estuviera ofreciendo fuego. «No, maestra Severina, ni se le ocurra», dijo Mateo, negando con la cabeza. «Mi patrón me corta las manos si le acepto un solo peso a usted. Me dijo que me asegurara de que todo llegara bien y que le diera sus saludos. Que pase buena tarde». Salió de la casa casi corriendo, dejándome a solas con el olor a mangos maduros y a tierra húmeda que emanaba de las bolsas. Me quedé parada en el centro de mi cocina, rodeada por el silencio de las paredes que yo misma había ayudado a pintar hacía más de 30 años. En otro tiempo, ese silencio me habría resultado opresivo. Hoy, en cambio, era un lienzo en blanco. Comencé a sacar las cosas de las bolsas con una calma metódica: los frascos de conservas, las verduras frescas, la fruta que Valeria había estado a punto de hacer rodar por el suelo del mercado. Mientras acomodaba cada cosa en su lugar, me detuve a mirar mis propias manos. Estaban surcadas por venas gruesas, salpicadas de manchas color café y con los nudillos ligeramente engrosados por los años de escribir en pizarrones con tiza y cargar cajas en la bodega de la distribuidora. Para el mundo moderno, para los jóvenes que corrían por las calles con sus teléfonos en la mano y, sobre todo, para mi hija Valeria, estas manos eran solo un símbolo de caducidad. La vejez es un manto de invisibilidad muy extraño. No te vuelves transparente de la noche a la mañana. Es un proceso lento, casi imperceptible. Primero, la gente deja de pedirte consejo. Luego, empiezan a hablarte un tono más alto, como si la edad no solo te hubiera gastado los huesos, sino también el entendimiento. Después, asumen que tu tiempo no vale nada, que tus opiniones son ecos de un mundo que ya no existe, y que tu única función en la tierra es no estorbar. Valeria había comprado esa mentira por completo. Se había tragado el cuento de que sus 68 años de madre la convertían en un mueble viejo que solo servía para hacer los mandados y cuidar que la casa no se llenara de polvo. Ella me veía caminar despacio y confundía mi precaución con debilidad. Me veía callar en las cenas y confundía mi prudencia con ignorancia. Sacrifiqué mi voz durante 5 años para mantener una paz artificial en mi propio hogar. Pensé que, al cederle el control de las operaciones diarias de la distribuidora de alimentos, ella maduraría. Creí que el peso de la responsabilidad puliría esa arrogancia que siempre tuvo desde adolescente, pero me equivoqué. El poder no cambia a las personas, solo les quita la máscara. Y la máscara de mi hija había caído definitivamente entre las bandejas de fruta del mercado central. Terminé de guardar los tomates en el refrigerador y me lavé las manos. Sentí el agua fría correr por mis muñecas, despertando mis sentidos. Había llegado el momento de hacer el inventario de mis verdaderos recursos. Caminé por el pasillo hasta llegar a la última habitación de la casa, la que había sido el despacho de mi difunto esposo. Desde que él falleció, Valeria había intentado convertir ese cuarto en un gimnasio que nunca usaba y luego en un depósito para sus cajas de ropa de temporada. Yo me había negado en redondo. Era el único límite que le había puesto. La puerta siempre estaba cerrada, y hoy entendía por qué mi instinto me había obligado a defender ese pequeño espacio con uñas y dientes. Entré y encendí la lámpara de pie. El olor a papel viejo, a madera encerada y a tabaco rubio todavía flotaba en el ambiente, un fantasma amable que me dio la bienvenida. Me senté en la silla de cuero detrás del pesado escritorio de roble. No busqué fotografías sentimentales ni recuerdos para llorar. Mi mente de maestra rural, acostumbrada a organizar planes de estudio y a evaluar el rendimiento de alumnos difíciles, estaba trabajando a toda máquina. Abrí el cajón inferior del escritorio. Estaba cerrado con llave, pero yo llevaba la pequeña llave plateada en una cadena alrededor de mi cuello desde el día del funeral de mi esposo. Dentro del cajón no había grandes tesoros a simple vista, solo un cuaderno de contabilidad antiguo, forrado en lona verde militar, y una carpeta de cartón grueso atada con un cordón negro. Saqué ambos objetos y los puse sobre la mesa. El cuaderno de lona verde era la verdadera espina dorsal de nuestro patrimonio. Lo abrí en las primeras páginas. Ahí estaba la letra firme y minuciosa de mi marido, anotando los primeros sacos de frijol y arroz que vendimos. Pasé las hojas lentamente, repasando la historia de nuestro esfuerzo,
hasta llegar a las últimas páginas. Ahí estaban los números de cuenta, las claves matrices y los contactos del banco. Valeria manejaba las cuentas operativas. Ella firmaba los cheques para pagar a los proveedores, a los choferes de los camiones y a los empleados de la bodega. Ella transfería su generoso sueldo mes a mes a su cuenta personal y se pavoneaba por el pueblo diciendo que la distribuidora había crecido gracias a su visión moderna. Pero lo que ella ignoraba, o lo que su soberbia le había hecho olvidar, era que esas cuentas operativas eran solo ramificaciones de una cuenta matriz. Una cuenta maestra que, según los documentos notariados que estaban a salvo en la bóveda del Banco Central, requería mi firma presencial para cualquier cambio estructural. La distribuidora no era una herencia repartida, era una empresa de la cual yo era la dueña mayoritaria y absoluta. Valeria era, a los ojos de la ley, una simple empleada de confianza con poderes administrativos limitados. Poderes que yo le había otorgado y que yo misma podía revocar con un solo trazo de tinta. Desaté el cordón negro de la carpeta de cartón. Dentro estaban las copias simples de las escrituras de la casa y del terreno de la bodega. El nombre impreso en negritas al calce de cada documento era el mío: Severina Villalobos, viuda de Cárdenas. Recordé las palabras de mi esposo, tosiendo en aquella cama de hospital, con los ojos hundidos, pero la mente brillante hasta el último segundo. La niña tiene la cabeza en las nubes y el hielo en el pecho, Severina. No le entregues las riendas completas, que se gane la vida, que se esfuerce. Si le das el poder absoluto antes de que aprenda a ser humana, nos va a destruir la obra de toda una vida y te va a dejar en la calle. ¿Cuánta razón tenías, viejo terco?, pensé mientras acariciaba el papel áspero de los documentos. Mi plan comenzó a tomar forma con la precisión de un reloj suizo. No iba a haber gritos en la casa. No iba a rebajarme a pelear con Valeria por el pasillo, ni iba a exigir disculpas vacías que ella pronunciaría solo para calmar las aguas. Una disculpa forzada no sirve de nada. Es como ponerle un curita a una viga de soporte podrida. Valeria necesitaba una lección fundamental, un escarmiento estructural que le recordara cuál era su lugar en el mundo. El primer paso era asegurar mis movimientos. Miré el teléfono de disco, pesado y negro, que descansaba en una esquina del escritorio. Descolgué el auricular y marqué de memoria los 7 números de la notaría del licenciado Cifuentes. Era un hombre de mi generación, un abogado de la vieja escuela que no usaba correos electrónicos y que confiaba más en el peso de un sello de goma que en las pantallas brillantes. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz ronca respondiera. Notaría Pública número 4. Habla Cifuentes. Don Arturo, buen día. Habla Severina Villalobos. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de un tono de genuina alegría. Severina, qué milagro escucharla, mujer. Hace meses que no la veo por la plaza. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo la trata el retiro? La salud de hierro, Arturo. Pero el retiro se acabó hoy, dije, mi voz sonando mucho más firme de lo que había sonado en años. Necesito que me prepare un documento urgente. Quiero activar las cláusulas de revocación de poderes administrativos que dejamos estipuladas en el acta constitutiva de la distribuidora. Escuché el sonido de una silla rechinando al otro lado de la línea. El tono afable de Arturo cambió de inmediato al de un profesional alerta. ¿Revocación total, Severina? Eso significa que Valeria pierde la capacidad de firmar cheques, aprobar contratos y mover fondos de las cuentas secundarias. Prácticamente la dejas atada de manos en la gerencia. Esa es exactamente la intención, Arturo. Revocación total. Quiero que ella no pueda comprar ni un lápiz para la oficina sin que el banco me llame primero para pedir autorización. Entiendo, dijo el notario sin hacer preguntas impertinentes. A nuestra edad, uno sabe que las decisiones drásticas no se toman por capricho. Prepararé el acta. Necesitaré tu firma y presentar el documento en la sucursal del banco. ¿Cuándo quieres hacer esto? Mañana a primera hora. Iré al banco a las 9 en punto a abrir mi caja de seguridad para sacar los títulos originales. Te veo en tu despacho a las 10 con los papeles. Ahí estaré esperando la maestra. ¿Y Severina? Arturo hizo una pausa. Me alegra escuchar que ha vuelto a tomar la batuta. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato por unos segundos. La rueda del destino ya estaba en movimiento.
Había un poder inmenso en el conocimiento, una fuerza arrolladora en saber exactamente dónde estaban parados los cimientos de la vida de uno. Mi mente voló hacia el día de mañana. El gerente del Banco Central del pueblo era el señor Montenegro, un hombre estricto que siempre trataba a Valeria con una cordialidad excesiva, seguramente creyendo que ella era la dueña del capital que mantenía a flote su sucursal. Iba a ser fascinante ver la expresión de Montenegro cuando yo me presentara con las llaves de bronce, sacara los documentos originales y congelara las facultades de su clienta estrella. Me levanté del escritorio y fui hacia mi dormitorio. Abrí las puertas de mi armario, apartando las blusas de algodón sueltas y los suéteres tejidos que me había acostumbrado a usar en mi papel de viuda retirada. Al fondo, protegido por una funda de tela que olía ligeramente a naftalina, estaba mi traje sastre de lana color café oscuro. Era el traje que usaba en las graduaciones importantes de la escuela rural, una prenda estructurada, de hombreras firmes y corte impecable que me hacía sentir como si llevara una armadura. Lo saqué de la funda y lo colgué en la puerta del armario. Luego busqué mis zapatos cerrados de cuero negro y un pañuelo de seda color mostaza. Mañana no iría al banco vestida como la abuela que hace los mandados y que tropieza en el mercado. Mañana iría vestida como la presidenta de un negocio que facturaba millones. La mujer que había construido todo desde la tierra. Mientras cepillaba el saco de lana para quitarle cualquier rastro de polvo, escuché el ruido del motor del auto de Valeria entrando al garaje. El sonido de la puerta del coche cerrándose con fuerza hizo eco en la casa. Seguramente venía de mal humor, furiosa por la humillación que don Ramón le había hecho pasar frente a medio pueblo. Posiblemente venía dispuesta a gritarme de nuevo, a culparme por no haberla defendido de las palabras del frutero. Cerré la puerta de mi habitación con suavidad y pasé el seguro por dentro. No iba a verla hoy. No iba a darle el gusto de una confrontación estéril ni a permitirle descargar su veneno sobre mí. La ignorancia en la que vivía era su mayor debilidad, y yo iba a mantenerla en esa ilusión hasta que la trampa administrativa se cerrara sobre ella con la fuerza de una mandíbula de acero. Me senté al borde de mi cama, alisando las cobijas con las palmas de mis manos. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Durante 40 años fui maestra. Enseñé a mis alumnos que toda acción tiene una consecuencia, que la falta de respeto a los cimientos de una comunidad trae consigo el colapso de la propia casa. Valeria había faltado a esa clase, pero yo estaba a punto de darle el curso intensivo más doloroso y necesario de toda su vida. Escuché sus pasos resonar por el pasillo, pesados y llenos de arrogancia, buscando la confrontación que no encontraría. La cacería silenciosa había comenzado, y yo tenía todas las piezas listas en el tablero. El sol apenas comenzaba a teñir de morado el horizonte sobre el mar cuando abrí los ojos. No había dormido mucho, pero tampoco sentía cansancio. La adrenalina es un combustible silencioso que no entiende de edades ni de articulaciones gastadas. Me levanté de la cama antes de que el reloj marcara las 6, envuelta en el silencio espeso de la casa. Fui directo al baño y me lavé la cara con agua helada. Mientras me secaba con la toalla, escuché los primeros ruidos provenientes de la habitación de Valeria. El golpe seco de la puerta de su armario, el zumbido de su secadora de pelo, el repiqueteo rápido y ansioso de sus tacones contra el suelo de madera. Era la misma rutina de siempre, la danza frenética de una mujer que se creía el centro del universo. Me vestí con una lentitud calculada. El traje sastre de lana color café oscuro se ajustaba a mis hombros con la misma firmeza que recordaba. Me abotoné la chaqueta, me coloqué el pañuelo de seda color mostaza alrededor del cuello y me recogí el cabello blanco en un moño bajo y apretado. Cuando me miré en el espejo de cuerpo entero, no vi a la anciana torpe del mercado, vi a la fundadora de la distribuidora Villalobos, vi a la maestra Severina. A las 7 de la mañana, escuché a Valeria entrar a la cocina. Hizo sonar las tazas y encendió la máquina de café con su habitual falta de delicadeza. Yo permanecí en mi habitación, sentada al borde de la cama, esperando. No tenía ninguna intención de cruzarme con ella. «Dejé dinero sobre la mesa para que compres pan», gritó Valeria desde el pasillo, sin molestarse en acercarse a mi puerta cerrada. «Y por favor, si sales, fíjate por dónde caminas.
No quiero que me lleguen más chismes de que andas haciendo teatros en la calle. Tengo reuniones importantes hoy y no estoy para lidiar con tus cosas. No respondí. Mi silencio, que durante años ella había interpretado como sumisión, hoy era simplemente la calma de quien tiene la soga en la mano y está a punto de tirar de ella. Escuché el portazo de la entrada principal y segundos después el motor de su camioneta alejándose por la calle adoquinada. Respiré profundo. El aire de la casa se sintió repentinamente más ligero, como si se hubiera disipado una nube de humo tóxico. Agarré mi bolso de cuero negro. Dentro descansaban las 3 llaves de bronce atadas al llavero oxidado y el cuaderno de contabilidad forrado en lona verde militar. Salí de la casa a las 8:30. El trayecto hacia el centro del pueblo lo hice a pie, caminando con la espalda recta y la barbilla en alto. El aire de la mañana olía a salitre y a pan recién horneado. Algunos vecinos me saludaron al pasar, sorprendidos de verme tan temprano y vestida con tanta formalidad. Yo les devolví el saludo con una inclinación de cabeza, sin detener mi marcha. El Banco del Litoral era el edificio más moderno del pueblo. Tenía puertas de cristal grueso y un piso de mármol que siempre estaba impecablemente pulido. Entré justo cuando los guardias abrían las puertas al público. El aire acondicionado me golpeó el rostro. Me dirigí directamente a la zona de oficinas privadas, ignorando la fila que empezaba a formarse en las ventanillas de servicio. La secretaria del gerente, una muchacha joven que siempre masticaba chicle con la boca cerrada, levantó la vista de su computadora. «Buenos días, señora. Si viene a cobrar su pensión, las ventanillas para la tercera edad están del otro lado», dijo, señalando con un bolígrafo hacia el fondo del pasillo. «No vengo a la ventanilla, señorita. Vengo a ver al señor Montenegro», respondí con voz clara y cortante. «El licenciado Montenegro está revisando correos. ¿Tiene cita? Además, la señorita Valeria suele mandar a su asistente para los trámites de la distribuidora. Dígale al señor Montenegro que Severina Villalobos, viuda de Cárdenas, está aquí para revisar la cuenta matriz empresarial. Y dígale que tengo exactamente 5 minutos para esperarlo antes de llevarme los fondos a la sucursal de la capital». La muchacha dejó de masticar. Mi tono de voz, el mismo que usaba para silenciar a un salón de 40 adolescentes rebeldes, hizo su efecto. Levantó el auricular de su teléfono rápidamente y murmuró unas palabras. Menos de 10 segundos después, la puerta de madera caoba de la oficina principal se abrió de golpe. El señor Montenegro apareció con una sonrisa nerviosa ensayada. Era un hombre cincuentón, de trajes ajustados y un exceso de loción barata que apestaba a cítricos sintéticos. «Doña Severina, qué milagro verla por aquí. Pase, pase por favor. ¿A qué debemos el honor? ¿Pasó algo con las tarjetas de Valeria?» Entré a su oficina y me senté en la silla de cuero frente a su escritorio sin que él me lo ofreciera. Montenegro cerró la puerta y corrió a sentarse del otro lado, juntando las manos sobre su almohadilla de escritorio. «Valeria no tiene tarjetas propias en este banco, Montenegro», dije, mirándolo fijamente a los ojos. «Valeria es una usuaria autorizada de mis cuentas corporativas. Hay una diferencia abismal, y me sorprende que el gerente de mi sucursal lo haya olvidado». El color abandonó el rostro del hombre a una velocidad cómica. Parpadeó varias veces, intentando procesar mis palabras. Durante 5 años, él había tratado a mi hija como a la reina del pueblo, invitándola a cenas de clientes VIP, enviándole canastas de vino en Navidad y aprobando sus líneas de crédito operativas sin chistar. Había cometido el error de los mediocres, confundir al mensajero con el rey. Yo, por supuesto, doña Severina. Nosotros sabemos que la cuenta matriz está a su nombre, pero como la señorita Valeria es la que opera el día a día, no lo dejé terminar. Abrí mi bolso y saqué el cuaderno de lona verde. Lo dejé caer sobre su escritorio. El golpe seco hizo que Montenegro diera un pequeño salto en su silla. Luego saqué las pesadas llaves de bronce. «Quiero acceso a la caja de seguridad número 412. «Ahora mismo», ordené. «Y quiero que abra el sistema en su computadora». Montenegro tragó saliva, asintió torpemente y tecleó su contraseña con dedos temblorosos. Giró la pantalla plana hacia mí. «Aquí está la cuenta matriz de la distribuidora Villalobos, señora. Todo está en perfecto orden». «Lo sé», dije sin mirar la pantalla. «Ahora, escúcheme bien, Montenegro.
A las 10:30 de la mañana, usted va a recibir una notificación legal enviada por la notaría del licenciado Arturo Cifuentes. En ese documento se estipula la revocación total y absoluta de los poderes administrativos, financieros y operativos de Valeria Cárdenas Villalobos. Montenegro abrió los ojos desmesuradamente. Se aflojó el nudo de la corbata con un dedo sudoroso. Pero, doña Severina, eso significa que, a partir de las 10:30 en punto, la firma de Valeria no sirve ni para cobrar un cheque de 100 pesos. Se congelan todas las tarjetas a su nombre, se bloquean las chequeras secundarias y se suspenden las transferencias desde la cuenta de operaciones. Si la distribuidora necesita comprar un clavo, el cheque lo firmo yo. ¿Fui clara? Clarísima, señora, tartamudeó el gerente, dándose cuenta de que el imperio que él creía en manos de una joven arrogante acababa de regresar a su verdadera dueña. Estaré esperando el documento del notario para hacer el bloqueo en el sistema de inmediato. Perfecto. Ahora lléveme a la bóveda. Bajamos por una escalera de caracol hasta el sótano del banco. El aire allí abajo era frío y olía a metal antiguo. Montenegro introdujo su llave maestra en la caja de seguridad 412 y yo introduje una de mis llaves de bronce. Giramos al mismo tiempo. La puerta de acero cedió. Dentro, en una bandeja de aluminio, estaban los documentos originales que respaldaban toda mi vida de trabajo. Saqué las escrituras con cuidado, sintiendo el relieve de los sellos oficiales bajo mis yemas. Las guardé en mi bolso, cerré la caja y le di la espalda al gerente sin despedirme. Mi siguiente parada era a 3 cuadras de distancia, en la calle de los Portales Viejos. La notaría de Arturo Cifuentes era un lugar que parecía detenido en el tiempo. Había montañas de expedientes apilados sobre sillas de madera, ventiladores de techo que giraban perezosamente y un olor penetrante a tinta y cera para pisos. Arturo me esperaba en su despacho privado. Cuando entré, se levantó y me dio un abrazo respetuoso. Sus gafas de carey grueso enmarcaban unos ojos inteligentes que habían visto pasar todas las disputas, herencias y ruinas de este pueblo. «Severina, estás radiante», dijo señalándome la silla frente a él. «Ese traje te sienta como una armadura. Es exactamente lo que es, Arturo. ¿Tienes los papeles listos?» El notario asintió, tomando una carpeta manila de su escritorio. «Redacté todo tal como me pediste por teléfono. Revocación de poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Es una guillotina legal perfecta. En el momento en que firmes esto y yo ponga mi sello, Valeria deja de ser la gerente plenipotenciaria. Pasa a ser una civil sin ningún derecho sobre las cuentas o propiedades de la empresa. Léelo en voz alta, por favor. Quiero escuchar cada palabra». Arturo se acomodó las gafas y comenzó a leer. Su voz grave resonó en el despacho pequeño, recitando los artículos del Código Civil, los números de folio y las cláusulas restrictivas. Escuchar la jerga legal no me aburrió en absoluto. Fue como escuchar una sinfonía perfectamente afinada. Cada término jurídico era un ladrillo que yo estaba colocando para reconstruir el muro de respeto que mi hija había derribado. Cuando terminó, deslizó el documento hacia mí y me ofreció una pluma fuente pesada, de tinta negra. Tomé la pluma. Recordé el rostro de Valeria en el mercado, sus ojos inyectados en rabia, su voz cortante gritando, «¡Vieja torpe!». Recordé la humillación, el peso de las bolsas, la mirada de repudio de las 15 personas. Y luego recordé las manos ásperas de mi difunto esposo, construyendo la bodega bloque a bloque bajo el sol inclemente. Firmé. Mi caligrafía de maestra rural, redonda, firme y sin titubeos, quedó plasmada al calce del documento. Arturo tomó su enorme sello de goma, lo presionó contra la almohadilla de tinta azul y lo estampó con fuerza junto a mi nombre. El sonido del sello golpeando el papel fue el disparo de salida. «Hecho está», dijo Arturo, mirando su reloj. «Son las 10:15. Enviaré a mi pasante ahora mismo al banco con la copia certificada para Montenegro». «Gracias, Arturo. Me has devuelto la paz». «No, Severina. Te has devuelto a ti misma tu lugar». Salí de la notaría y el sol ya calentaba con fuerza las calles adoquinadas. No quería regresar a casa todavía. Quería presenciar el inicio del incendio. Caminé unas cuantas calles hasta llegar a la Plaza de los Fundadores.
Justo al otro lado de la calle principal se alzaba el enorme edificio de la distribuidora Villalobos. Era una construcción imponente, pintada de blanco, con andenes de carga donde 3 camiones de redilas estaban estacionados. En el segundo piso, detrás de unos ventanales amplios y polarizados, estaba la oficina de gerencia, la oficina de mi hija. Crucé la plaza y me senté en una de las bancas de hierro forjado que quedaba estratégicamente frente al edificio. Compré un café negro en un pequeño puesto ambulante y me dispuse a observar. Desde mi posición podía ver perfectamente a través del cristal del segundo piso. Ahí estaba Valeria. Caminaba de un lado a otro de su oficina, hablando por su teléfono celular, moviendo las manos con esa prepotencia que la caracterizaba. La veía dar órdenes a sus empleados, señalando papeles, sintiéndose la dueña absoluta del mundo. Eran las 10:30 en punto. Di un sorbo a mi café. El líquido oscuro me quemó gratamente la garganta. A las 10:35 vi a uno de los proveedores principales, un hombre gordo y de bigote que vendía fertilizantes, subir las escaleras hacia la oficina de Valeria. Llevaba una carpeta en la mano. Seguramente iba a cobrar el cheque quincenal de rutina. Vi cómo Valeria, con su actitud de fastidio, le firmaba el cheque amarillo del talonario corporativo, se lo entregaba y le hacía un gesto con la mano para que se retirara. Esperé. El proveedor salió del edificio y cruzó la calle rumbo a la sucursal del banco que estaba a solo una cuadra de distancia. 10 minutos después, el proveedor regresó, pero esta vez no caminaba despacio. Venía casi corriendo, con el rostro rojo y el cheque arrugado en su mano derecha. Entró al edificio de la distribuidora como un toro furioso. Desde mi banca vi cómo la puerta de la oficina de Valeria se abría de golpe. El hombre entró agitado, agitando el papel frente a la cara de mi hija. Pude notar la confusión inicial en el rostro de Valeria. Ella negó con la cabeza, sonrió con suficiencia, como si el hombre estuviera loco, y levantó el auricular de su teléfono de escritorio. Marcó un número. Era obvio a quién estaba llamando. Estaba llamando a Montenegro para gritarle por haber rebotado un cheque de su empresa. La vi llevarse el teléfono a la oreja. Su postura era recta, desafiante, lista para soltar su veneno sobre el gerente del banco. Pero entonces algo cambió. Incluso desde la distancia de la calle, a través del cristal polarizado, vi cómo los hombros de Valeria colapsaban. Su espalda se encorvó ligeramente. La mano que sostenía el teléfono empezó a temblar. El proveedor seguía gritando frente a ella, pero Valeria parecía haber dejado de escucharlo. Se dejó caer pesadamente en su silla giratoria de cuero, con la boca abierta y la mirada perdida en el vacío. Montenegro le estaba leyendo el documento de Arturo Cifuentes. Le estaba explicando que sus firmas eran papel mojado. Le estaba informando que la vieja torpe que no sabía cargar bolsas en el mercado acababa de cerrarle las llaves del reino. Valeria soltó el teléfono. El aparato quedó colgando del cable, balanceándose como un péndulo al borde del escritorio. Se llevó ambas manos a la cabeza, tirando de su cabello perfectamente alisado, mientras el pánico más puro y primitivo se apoderaba de sus facciones. El castillo de naipes acababa de derrumbarse, y yo, con la taza de café aún caliente entre las manos, era la única dueña del viento que lo había tirado. El vaso de cartón con café se sentía tibio entre mis palmas mientras observaba la escena desde la banca de la plaza. A través del cristal polarizado del segundo piso, el pánico de Valeria era una obra de teatro silenciosa y fascinante. La vi caminar en círculos, tropezando con la esquina de su propio escritorio de caoba. Ese escritorio que ella había mandado a comprar con el dinero de la empresa para sentirse importante. El proveedor de fertilizantes, un hombre corpulento que no estaba acostumbrado a que le jugaran bromas con su dinero, salió de la oficina dando un portazo que, aunque no pude escuchar desde la calle, imaginé por la vibración de los cristales. Valeria se quedó sola en su pecera de cristal, con las manos temblorosas apoyadas en la cabeza, mirando a la nada. Había llegado el momento. Me levanté despacio, alisando las arrugas invisibles de mi traje sastre color café. Tiré el vaso vacío en el bote de basura de la esquina y crucé la calle adoquinada con pasos firmes. El sol del mediodía me daba de lleno en el rostro, pero no sentía calor. Sentía una claridad helada, una concentración absoluta.
Al cruzar las puertas dobles de la distribuidora Villalobos, el mundo exterior desapareció, reemplazado por el universo que mi difunto esposo y yo habíamos creado de la nada. El olor crudo de los costales de yute, el polvo fino de los granos de maíz flotando en los rayos de luz y el ruido sordo de los montacargas moviéndose por los pasillos inmensos me dieron la bienvenida. Era el aroma del trabajo duro, el perfume de mi vida entera. Caminé por el pasillo central, esquivando a los muchachos que cargaban cajas de conservas. La mayoría de ellos eran jóvenes, contratados recientemente por Valeria, y apenas me miraron, asumiendo que yo era una clienta despistada o una viejecita buscando donaciones. Pero al llegar a la zona de pesaje, me topé con Macario. Macario era el capataz general de las bodegas, un hombre de 60 años con la piel curtida y los brazos gruesos como troncos de pino. Él había empezado a trabajar con nosotros cuando la distribuidora no era más que un cuarto de lámina y 2 camionetas oxidadas. Al verme caminar con esa postura recta, vestida con mi traje sastre de las grandes ocasiones, Macario soltó la tabla con los inventarios que llevaba en la mano. Se quitó la gorra manchada de grasa y enderezó la espalda, reconociendo de inmediato a la mujer que le había enseñado a firmar sus primeros recibos de nómina. «Patrona», murmuró Macario, con una mezcla de sorpresa y profundo respeto. Su voz ronca detuvo el trabajo de los 3 muchachos que estaban a su alrededor. «Buenos días, Macario», respondí, asintiendo levemente con la cabeza. «Sigan trabajando. Las entregas de la tarde no se pueden retrasar». «Sí, señora. Lo que usted ordene». Pasé junto a él y me dirigí hacia la escalera de caracol que llevaba a las oficinas administrativas del segundo piso. Mis zapatos de cuero negro resonaban contra los escalones de metal con un eco rítmico, un tamborileo que anunciaba mi llegada. Al llegar al pasillo de arriba, el ambiente cambió. Aquí no olía a maíz ni a esfuerzo, olía a aire acondicionado y a perfume caro. La secretaria de Valeria, una muchacha de uñas largas y pintadas de colores chillones, estaba hablando por teléfono con expresión de pánico. Al verme aparecer, frunció el ceño. «Señora, no puede pasar por aquí. La oficina de la gerente está cerrada. Tenemos una emergencia con el banco». No me detuve a responderle. Pasé de largo, ignorando sus protestas, y abrí la pesada puerta de la oficina de gerencia sin tocar. El despacho era inmenso. Tenía sofás de cuero blanco, alfombras importadas y cuadros abstractos que no significaban nada. En el centro, detrás de un escritorio de cristal y acero que desentonaba con la historia rústica de nuestro negocio, estaba Valeria. Tenía el maquillaje corrido bajo los ojos y respiraba con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Sostenía el auricular del teléfono contra su pecho, paralizada por mi entrada repentina. «¿Qué haces aquí?», gritó recuperando la voz de golpe. «Te dije que no vinieras a estorbar. Estoy en medio de la peor crisis de mi vida. Montenegro se volvió loco. Me acaba de decir que mis firmas están bloqueadas, que hay una revocación notarial. Alguien me está robando la empresa». Cerré la puerta detrás de mí con una lentitud deliberada. El clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio de la habitación forrada de lujos. Caminé hasta el centro de la oficina. Me quité el bolso del hombro y lo dejé sobre una de las sillas de visitas. Valeria me miraba con los ojos desorbitados, esperando que yo me asustara con ella, que le ofreciera consuelo maternal o que, al menos, me pusiera a temblar ante la magnitud de su tragedia. Pero mi rostro era una máscara de piedra. «Nadie te está robando nada, Valeria», dije, con el tono calmado y cortante que usaba hace décadas para reprender a los alumnos que hacían trampa en los exámenes finales. «No se puede robar lo que nunca te perteneció». Las palabras flotaron en el aire frío de la oficina. Vi cómo la confusión en el rostro de mi hija se transformaba lentamente en un entendimiento aterrador. Sus ojos bajaron hacia mi traje sastre, hacia mi postura erguida, y luego volvieron a mi rostro. Dejó caer el auricular sobre el escritorio de cristal con un ruido seco. «¿Qué hiciste?», susurró, con la voz quebrada. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el pesado llavero de bronce con las 3 llaves oxidadas. Lo dejé caer sobre su escritorio inmaculado. El golpe metálico hizo que ella diera un salto en su silla. Luego abrí mi bolso y saqué el viejo cuaderno de contabilidad forrado en lona verde militar, poniéndolo justo al lado de las llaves.
Hice exactamente lo que debía haber hecho hace 5 años, cuando tu padre murió, respondí, apoyando ambas manos sobre el borde del escritorio y mirándola desde arriba. Puse la casa en orden. Valeria se levantó de un salto. La soberbia, su viejo mecanismo de defensa, intentó salir a flote una vez más. «¡Estás loca!», gritó, golpeando la mesa con las palmas abiertas. «Tú no puedes hacerme esto. Yo soy la gerente. Yo soy la que maneja las cuentas, la que habla con los proveedores, la que levanta esta maldita empresa todos los días. Tú eres una anciana que apenas puede caminar por el mercado sin tropezarse. Te voy a meter a un asilo. Voy a llamar a mis abogados ahora mismo y te voy a declarar incapacitada». No me inmuté. Dejé que sus gritos rebotaran contra las paredes. Cuando se quedó sin aire, respirando agitadamente por la boca, le respondí con una calma que le heló la sangre. «Para contratar abogados necesitas dinero, Valeria. Y adivina qué, no tienes ni un solo centavo». Ella abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. «Tus tarjetas de crédito corporativas están canceladas desde las 10:30 de la mañana», continué, enumerando los hechos con la frialdad de un cirujano. «Tu chequera personal, esa que alimentabas desviando fondos de las ganancias operativas de esta empresa, está congelada porque estaba vinculada a mi cuenta matriz. La camioneta de lujo que dejaste estacionada allá abajo está a nombre de la distribuidora Villalobos. Y la casa donde duermes, donde te das el lujo de tratarme como a tu sirvienta, es propiedad exclusiva de Severina Villalobos, viuda de Cárdenas». Valeria retrocedió un paso, chocando contra el librero detrás de ella. Toda la arrogancia que había exhibido en los pasillos del mercado central se había evaporado. Se estaba encogiendo frente a mis ojos, convirtiéndose en la niña asustada y caprichosa que siempre fue debajo de esa máscara de mujer de negocios intocable. «Mamá». Su tono cambió drásticamente. Ahora era un ruego patético, un quejido agudo. «Mamá, por favor, no me puedes dejar en la calle. Yo soy tu hija. ¿Por qué me haces esto? ¿Por lo del mercado? ¿Por una estupidez de bolsas de fruta? Fue un mal día. Estaba estresada. No te atrevas a reducir esto a un mal día». La interrumpí, alzando la voz por primera vez, haciendo que mi tono de maestra resonara en cada rincón de la oficina. Lo del mercado no fue un accidente. Fue el síntoma de una enfermedad profunda que dejé crecer por demasiado tiempo. Confundiste mi silencio con debilidad. Creíste que, por tener 68 años, mi mente estaba podrida y mi voluntad rota. Di un paso alrededor del escritorio, acortando la distancia entre nosotras. Ella se encogió un poco más. «Durante 40 años eduqué a los hijos de este pueblo», le dije, mirándola directo a los ojos. «Les enseñé a respetar a sus mayores, a valorar el esfuerzo, a ganarse el pan con honestidad. Y mientras yo salvaba a los hijos ajenos, mi propia hija se convertía en un monstruo de soberbia. Tu padre lo vio antes de morir. Él me pidió que no te soltara el poder absoluto hasta que demostraras tener un buen corazón». Señalé el cuaderno de lona verde que descansaba sobre el cristal. Este negocio no se hizo gritándole a la gente desde una oficina con aire acondicionado. Se hizo cargando costales, negociando en la calle, aguantando el sol y la lluvia. Tú te sentaste en la cima de una montaña que no escalaste, y desde ahí arriba decidiste que todos los demás éramos basura. Empezando por mí. Me llamaste vieja torpe frente a 15 personas. Me dijiste que te estorbaba. Valeria comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando su maquillaje impecable, dejando surcos negros bajo sus ojos. Pero yo había visto suficientes lágrimas falsas de estudiantes atrapados en una mentira para saber que no lloraba de arrepentimiento. Lloraba por las consecuencias, lloraba porque el poder se le había escurrido de las manos. «Te pido perdón, mamá. Te lo juro. Nunca más te vuelvo a levantar la voz. Te lo juro por la memoria de mi papá. Llama al banco. Diles que fue un error. Tengo proveedores que pagar. Tengo nóminas que firmar el viernes. Los proveedores los pagaré yo», dictaminé, cortando su súplica de tajo. «Las nóminas las firmaré yo. La empresa sigue funcionando perfectamente bien sin ti». Saqué de mi bolso un pequeño talonario de cheques, el verdadero, el que estaba vinculado a la cuenta intocable. Lo abrí sobre el escritorio, saqué mi pluma fuente y comencé a llenar los datos del proveedor de fertilizantes que acababa de salir furioso.
Escribí la cantidad exacta, firmé con mi letra redonda y perfecta y arranqué el papel. A partir de este segundo, estás suspendida de tus funciones como gerente operativa, anuncié, guardando el talonario de nuevo en mi bolso. No tienes autoridad para dar ni una sola orden en este edificio. No tienes firma, no tienes chequera y no tienes la camioneta. Valeria se llevó las manos al rostro, sollozando sin control. Su llanto llenaba la oficina, pero a mí me sonaba como el ruido de fondo de un ventilador viejo. Irrelevante. Las llaves del auto, Valeria. Ahora. Ella levantó la cabeza, incrédula. ¿Me vas a quitar el carro? ¿Cómo me voy a ir a la casa? Caminando, respondí sin vacilar. Es un trayecto de 20 cuadras. El ejercicio te hará bien. Te ayudará a pensar. Y de paso, podrás fijarte bien por dónde caminas, para que no vayas a hacer teatros en la calle, como tú misma me aconsejaste esta mañana. Con manos temblorosas, Valeria abrió el cajón de su escritorio y sacó el manojo de llaves de la camioneta. Las dejó sobre la mesa, junto a las llaves de bronce de la caja fuerte. El contraste entre los aparatos electrónicos modernos de su llavero y mis llaves oxidadas era el resumen perfecto de nuestra historia. La modernidad vacía frente a los cimientos inquebrantables. Tienes 2 opciones para tu futuro, le expliqué, caminando hacia la puerta para marcharme. La primera es que empaques tus cosas, salgas de mi casa esta misma noche y vayas a buscar trabajo a otra parte, donde nadie sepa tu apellido. Valeria me miró con terror absoluto. Sabía perfectamente que, sin el apellido y sin la empresa de su padre, ella no tenía ninguna habilidad real que ofrecerle al mundo exterior. ¿Y la segunda?, preguntó en un susurro apenas audible. La segunda es que regreses mañana a las 6 de la mañana en punto. Te vas a presentar en la bodega principal con ropa de trabajo. Vas a reportarte con Macario, el capataz. Empezarás desde abajo, haciendo el inventario de los costales de frijol y arroz en la zona de carga. Ganarás el sueldo mínimo, exactamente igual que los muchachos que empezaron ayer. Y si faltas el respeto a uno solo de tus compañeros, estás despedida. Valeria abrió la boca, horrorizada ante la idea de rebajarse a trabajar en el polvo de las bodegas, de recibir órdenes del hombre al que ella consideraba un simple obrero. Tú decides, dije, agarrando el picaporte de la puerta. Ah, y una última cosa. En mi casa, las reglas han cambiado. Si quieres seguir viviendo bajo mi techo, tú te encargas de lavar tu ropa, preparar tu comida y hacer tus propios mandados. Se acabó el servicio de la vieja torpe. Abrí la puerta y salí de la oficina sin esperar su respuesta. Afuera, la secretaria estaba de pie junto a su escritorio, pálida como un fantasma, habiendo escuchado gran parte de la conversación a través de la madera. Al cruzar miradas conmigo, la muchacha bajó la vista inmediatamente y se enderezó, mostrando un respeto absoluto y genuino. «Señorita», le dije con voz suave pero firme, «lleve este cheque al departamento de contabilidad y dígales que llamen a don Anselmo, el de los fertilizantes, para que pase a cobrarlo. Y dígales que, de ahora en adelante, todo documento financiero pasa por mis manos. Yo ocuparé la oficina de gerencia a partir de mañana a las 8. Sí, señora Villalobos. Enseguida, señora», respondió la secretaria con voz temblorosa, tomando el papel como si fuera un objeto sagrado. Caminé hacia las escaleras y bajé al primer piso. Mientras atravesaba la bodega principal hacia la salida, sentí las miradas de los trabajadores sobre mi espalda. Ya no eran miradas de indiferencia. Eran miradas de asombro y reconocimiento. Macario me hizo una leve reverencia militar al verme pasar, sonriendo bajo su bigote gris. El imperio había recuperado a su reina, y las piezas del tablero se habían acomodado por fin en su lugar correcto. Salí a la calle y el sol de la tarde me abrazó con una calidez reconfortante. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. Mis manos ya no dolían, mis hombros estaban ligeros y mi mente brillaba con una lucidez implacable. Ya no era una sombra en mi propia vida. El manto de invisibilidad de la vejez se había hecho pedazos bajo el peso aplastante de la verdad. El reloj de pared de mi cocina marcó las 5 de la mañana con un eco hueco. Me desperté antes de que el sol se atreviera a pintar las paredes de mi cuarto. Al abrir los ojos, no sentí ese peso invisible en los huesos que me había atormentado durante los últimos 5 años.
La casa estaba sumida en la oscuridad, pero el aire se respiraba limpio, desprovisto de esa tensión venenosa que solía asfixiarme. Me senté al borde de la cama y aguzé el oído. Escuché movimientos en el pasillo. No eran los tacones agudos que solían martillar la duela de madera con prisa y desdén. Tampoco era el ruido de los cajones cerrándose de golpe ni los bufidos de impaciencia. Eran pasos pesados, arrastrados y lentos. Era el sonido inconfundible de unas botas de trabajo con suela gruesa de goma. Valeria había elegido. Me quedé en silencio, escuchando cómo mi hija preparaba su salida. La máquina de café importada no encendió. En su lugar, escuché el tintineo modesto de una cuchara contra una taza de cerámica y el silbido de la tetera vieja. 15 minutos después, la puerta principal se abrió y se cerró con una suavidad que me pareció ajena a ella. No hubo portazos. No hubo gritos recordando que le dejara dinero para sus caprichos. Solo el motor de un taxi que la esperaba en la calle adoquinada, llevándola hacia la bodega principal antes del amanecer. Caminé hacia la cocina. Sobre la mesa de azulejos blancos, la taza que ella había usado estaba lavada y escurriendo boca abajo. Un acto tan pequeño, tan insignificante para cualquier otra persona, pero que en mi casa representaba el primer ladrillo de una reconstrucción monumental. Me preparé mi propio desayuno con la calma de quien tiene el control absoluto de su tiempo. A las 8 en punto, salí de la casa vestida de nuevo con mi traje sastre oscuro. El trayecto hacia la distribuidora lo hice a paso firme. Las calles del pueblo ya estaban vivas, llenas de vendedores barriendo sus banquetas y niños corriendo hacia la escuela. Muchos me saludaron. Yo les devolví el gesto con una sonrisa serena. Ya no era la viuda que caminaba encorvada mirando el suelo. Era Severina Villalobos y estaba yendo a reclamar mi reino. Al entrar al edificio de la distribuidora, el ambiente cambió de inmediato. La secretaria, una muchacha llamada Lucía, se puso de pie como impulsada por un resorte en cuanto me vio cruzar la puerta de cristal. Sus uñas largas y pintadas de colores chillones temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta de reportes. «Buenos días, señora Villalobos», dijo, con la voz un tono más baja de lo normal. «Su oficina está lista. El contador dejó los estados financieros sobre el escritorio, como usted ordenó ayer por la tarde». «Gracias, Lucía. Y por favor, comunícame con Macario en la zona de carga. Necesito que suba de inmediato con 2 muchachos fuertes». Entré a la oficina de gerencia. A la luz de la mañana, el lugar me pareció aún más absurdo que el día anterior. Los sillones blancos, el arte abstracto y, sobre todo, ese inmenso escritorio de cristal y acero que parecía flotar en el centro de la habitación. Era un mueble frío, sin alma, perfecto para una mujer que creía que los negocios se hacían sin ensuciarse las manos. 10 minutos después, Macario entró por la puerta seguido de 2 cargadores jóvenes. Se quitó la gorra manchada de polvo y me miró esperando instrucciones. «Macario, quiero que saquen este escritorio de cristal de aquí», ordené, señalando el mueble con desprecio. «Guárdenlo en el cuarto de trebejos o véndanlo al fierro viejo, no me importa. Luego, vayan al sótano de mi casa y traigan el escritorio de roble macizo de mi esposo. Y de paso, traigan la máquina sumadora mecánica que está en el último cajón». Macario sonrió bajo su bigote gris. Entendió el mensaje a la perfección. «A la orden, patrona. En 1 hora tiene su oficina como debe ser». Mientras ellos trabajaban, me acerqué al enorme ventanal polarizado que daba hacia el patio de maniobras y la bodega principal. Desde esa altura, podía ver todo el imperio funcionando como un reloj de engranajes perfectamente engrasados. Los camiones de redilas entraban y salían, levantando nubes de polvo dorado, y allí, en medio de las tarimas de madera y los costales de yute, estaba mi hija. Valeria llevaba unos pantalones de mezclilla desgastados y una camisa de algodón de manga larga para protegerse del sol. Su cabello, siempre alisado a la perfección, estaba recogido en una trenza desordenada bajo una gorra prestada. Vi cómo Macario, antes de subir a mi oficina, le había entregado una tabla con hojas de inventario. Un camión cargado con sacos de maíz blanco se estacionó de reversa. Valeria, acostumbrada a dar la orden desde el aire acondicionado, se quedó parada unos segundos esperando que alguien más hiciera el trabajo sucio. Uno de los muchachos le hizo una seña. Ella vaciló. Luego,
Con torpeza, agarró el extremo de un saco de 50 kilos e intentó arrastrarlo hacia la báscula. El peso le ganó. El saco resbaló de sus manos, golpeó el suelo de cemento y levantó una nube de polvo espeso que le cubrió la cara y la ropa. Desde arriba, vi cómo sus hombros subían y bajaban, respirando con agitación. Uno de los muchachos jóvenes hizo el ademán de acercarse para ayudarla a levantar el saco, pero Macario, que ya estaba de regreso en la pista, levantó una mano firme y lo detuvo. El viejo capataz apuntó con el dedo hacia el saco y luego hacia Valeria. Las reglas eran claras. Aquí no había gerentes caídas en desgracia, había peones que tenían que ganarse el sueldo. Valeria se frotó la cara con el antebrazo, dejando una mancha de tierra sobre su frente sudada. No gritó, no hizo un berrinche. Simplemente se agachó, metió las manos bajo la lona áspera, apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas hasta acomodar el saco sobre la báscula de metal. Una punzada profunda me atravesó el pecho. Era el instinto primitivo de la madre, ese dolor agudo que te exige correr a proteger a tu cría, a quitarle la carga de encima y arroparla. Mis manos se cerraron en puños sobre el marco de la ventana. Me obligué a quedarme quieta. Como maestra rural, había visto a docenas de padres arruinar a sus hijos por evitarles el sufrimiento del esfuerzo. La comodidad perpetua pudre el carácter. Valeria estaba enferma de soberbia, y la única medicina capaz de curarla era el dolor muscular, el polvo en los pulmones y el cansancio honrado. Me di media vuelta y me senté a esperar mi escritorio de madera. Las semanas siguientes fueron una demostración implacable de resistencia. Retomé las riendas de la empresa con una facilidad que sorprendió a todos, menos a mí. Las matemáticas no cambian. El comercio de granos y semillas obedece a las mismas reglas de hace 40 años. Cancelé los contratos absurdos que Valeria había firmado con agencias de publicidad caras y redirigí esos fondos para comprar camiones nuevos y mejorar el comedor de los trabajadores. Mi viejo cuaderno de lona verde volvió a ser la brújula del negocio. Los proveedores, que al principio me miraban con escepticismo creyendo que una anciana de 68 años no podría llevar el ritmo, pronto descubrieron que mi mente era una trampa de acero. No se me escapaba un solo centavo. No permitía un solo retraso. La señora Villalobos había vuelto, y con ella la época dorada de la distribuidora. Pero el cambio más profundo no ocurrió en los libros de contabilidad. Ocurrió en las calles del pueblo. A mediados del segundo mes, decidí que era hora de regresar al mercado central. Era martes, el mismo día en que había ocurrido el incidente que partió nuestras vidas en dos. Caminé por el pasillo principal, escuchando el bullicio, sintiendo los olores intensos de la fruta madura y la carne fresca. A medida que avanzaba, noté algo distinto. El murmullo no se apagó de golpe, pero la gente se apartaba a mi paso con una reverencia genuina. Doña Carmela, la vendedora de hierbas, se puso de pie y me dio los buenos días con una sonrisa amplia. Los muchachos que cargaban costales bajaron la mirada en señal de respeto. Ya no era la vieja torpe. Las noticias en los pueblos pequeños viajan rápido, y todos sabían cómo había bajado a mi propia hija de su trono de cristal para enseñarle humildad. Llegué frente al puesto de don Ramón. El hombre inmenso dejó su cuchillo sobre la tabla de madera y se limpió las manos en su delantal blanco, exactamente igual que aquella mañana. «Maestra Severina», dijo don Ramón con los ojos brillando de orgullo. «Es un honor tenerla por aquí. ¿Le preparo sus bolsas de siempre?» «Buenos días, Ramón. Hoy no vengo por fruta para mi casa», respondí, abriendo mi bolso de cuero negro. Saqué un sobre manila sellado y lo puse sobre sus bandejas de madera. «Vengo a hacer negocios». El frutero frunció el ceño, intrigado. «En ese sobre hay un contrato», le expliqué, manteniendo la voz clara para que los curiosos de los puestos vecinos escucharan. «Necesito un proveedor mayorista de fruta y verdura fresca para el nuevo comedor de los trabajadores de la distribuidora. Quiero la mejor calidad y sé que usted la tiene. Las condiciones están ahí. Léalas con su contador. Si le convienen, me busca en mi oficina mañana». Don Ramón tomó el sobre con manos temblorosas. Sabía que ese contrato representaba la seguridad económica de su familia por años. Era mi forma de devolverle el golpe de cuchillo sobre la mesa. Él había defendido mi dignidad en público, y yo estaba premiando su lealtad a la vista de todos.
No sé qué decir, patrona. Dios se lo pague. A mí no me debe nada, Ramón. El buen trabajo se paga con buen trabajo. Y le encargo a su muchacho, a Mateo. Dígale que ahora tenemos vacantes en la bodega con seguro médico completo por si quiere crecer. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del mercado. Sentí las miradas clavadas en mi espalda, pero esta vez eran miradas de admiración absoluta. Había roto el maldito espejismo de la vejez. Les estaba demostrando que tener el cabello blanco no significa tener el cerebro apagado. Las canas son el recibo de pago de la experiencia, y el respeto no se exige con gritos, se impone con acciones. El tiempo siguió su marcha. El otoño trajo vientos fríos que barrían las hojas secas por el patio de maniobras. Un viernes por la tarde, ya pasadas las 6, me quedé sola en mi oficina. El edificio estaba en silencio. La mayoría de los empleados ya se habían retirado. Yo estaba revisando las facturas finales de la semana, sumando las cifras en la pesada máquina mecánica de mi esposo. El sonido metálico de la palanca era una música tranquilizadora. Escuché un golpe tímido en la puerta de madera. «Pasa», dije, sin levantar la vista de mis papeles. La puerta se abrió lentamente. Era Valeria. Hacía 4 meses que no pisaba la oficina del segundo piso. Llevaba su uniforme de trabajo, un pantalón grueso y una chamarra gastada. Sus manos, que antes solo conocían la crema humectante y el esmalte francés, ahora estaban curtidas, llenas de pequeños rasguños y callos en las palmas. Había perdido ese aire de superioridad que le deformaba el rostro. Su postura era recta, pero ya no era altiva. Era la rectitud del que está cansado pero satisfecho. Caminó hasta el escritorio de roble y dejó una carpeta sobre la madera. «El reporte de inventario de la bodega 3, señora», dijo Valeria. Su voz era neutra, profesional, despojada de cualquier tono de reclamo. Dejé la pluma a un lado y tomé la carpeta. Revisé las hojas. Los números estaban impecables, la letra era clara y las firmas de los choferes estaban en orden. Durante estos meses, Valeria no había faltado un solo día. Macario me informaba discretamente de sus progresos. Había dejado de quejarse en la segunda semana. Había aprendido a manejar el montacargas en la cuarta. Y ahora, los muchachos de la bodega ya no la llamaban la hija de la patrona. La llamaban simplemente Vale. Cerré la carpeta y la miré a los ojos. Había ojeras oscuras bajo sus pestañas, producto de levantarse a las 4:30 de la mañana todos los días, lavar su propio uniforme y prepararse sus alimentos. «Está perfecto, Valeria. Buen trabajo», le dije, usando el tono de una jefa, no el de una madre condescendiente. Ella asintió levemente. Hizo un movimiento para darse la vuelta y marcharse, pero se detuvo a medio camino. Apretó los labios, pareciendo luchar contra una barrera invisible en su garganta. «Macario me dijo que autorizaste el bono de productividad para mi cuadrilla», murmuró, sin mirarme directamente. Su cuadrilla sacó 3 camiones extra esta semana sin romper un solo costal. Se lo ganaron. Valeria levantó la mirada. Sus ojos, que en el mercado me habían lanzado dagas de desprecio, ahora me miraban con una claridad dolorosa y profunda. Había lágrimas acumuladas en sus bordes, pero no las dejó caer. Eran lágrimas de un arrepentimiento genuino, de quien por fin comprende el peso inmenso de la vida de los demás. «Mamá», su voz se quebró apenas una fracción. «Tenías razón. Pesa mucho. Cada saco pesa demasiado». No hubo necesidad de explicaciones elaboradas ni de disculpas teatrales. En esas pocas palabras estaba resumida toda su transformación. Había comprendido que el imperio que ella creía suyo por derecho divino estaba construido sobre el dolor de la espalda de su padre y las madrugadas sin sueño de su madre. Había entendido que el dinero es solo papel, pero el respeto es una piedra que se talla a mano todos los días. Me levanté de la silla de roble, rodeé el escritorio y me paré frente a ella. Por primera vez en casi medio año, levanté la mano y le aparté un mechón de cabello suelto que le caía sobre la frente sudada. Fue un toque suave, el toque de la mujer que la cargó en su vientre. «Lo sé, hija», respondí en un susurro. «Por eso tienes que aprender a cargarlo desde abajo, para que cuando llegues arriba nunca se te olvide lo que cuesta». Valeria asintió en silencio, tragó saliva y salió de la oficina, cerrando la puerta con cuidado.
Me acerqué al ventanal y miré hacia el horizonte del pueblo, donde el cielo comenzaba a teñirse de un violeta oscuro. La distribuidora estaba a salvo. Mi casa estaba en paz. Y mi hija, la mujer que casi pierdo en el laberinto de la arrogancia, estaba encontrando por fin el camino de regreso a su propia humanidad. Había sido una lección brutal, una cirugía a corazón abierto sin anestesia. Muchos en el pueblo pensaron al principio que yo había sido demasiado dura, que el corazón de una abuela debía ser pura miel y perdón incondicional. Pero yo siempre fui una maestra antes que nada. Sabía que el amor más grande no es el que te da todo en bandeja de plata, sino el que tiene la fuerza de romperte en 1000 pedazos para obligarte a construirte de nuevo, esta vez con cimientos que ninguna tormenta pueda derribar.